Seguramente una de las parábolas más conocidas de Jesús, la del buen samaritano, nace de una pregunta que la verdad nos sigue resonando hoy en día. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en esta historia para intentar captar todo su significado. Pero ojo, antes de saltar directamente al Evangelio, la primera lectura nos va preparando el terreno, ¿eh? Nos habla de una llamada de Dios, una de esas que no te esperas, y de una reacción que seguro que nos suena a todos, la resistencia, el querer escapar. Se trata de la historia de Jonás. Dios le da una misión muy clara. Tienes que ir a predicar a Nínive. Pero, ¿qué hace Jonás? Pues lo que a veces hacemos muchos, huir. Intenta escapar de lo que Dios le pide. Esta imagen, la de la resistencia a la llamada, es fundamental para entender lo que va a venir justo después. Y con esa idea de la resistencia en la cabeza, ahora sí, nos vamos al Evangelio. Y aquí no hay una huida, no, aquí hay más bien un cara a cara. Un doctor de la ley que se acerca a Jesús, pero no precisamente con ganas de aprender, sino más bien para ponerlo a prueba. La pregunta, a primera vista, parece la más importante que cualquiera podría hacerse. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta esencial, sí, pero la intención que hay detrás es la de tenderle una trampa a Jesús, a ver por dónde sale. Jesús, con esa sabiduría tan suya, en lugar de responder directamente, le devuelve la pelota. ¿Y tú qué lees en la ley? Y claro, el experto se la sabe de memoria, y contesta a la perfección, citando el mandamiento principal: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Jesús se lo confirma. Perfecto, has contestado bien, haz eso y vivirás. Pero el hombre no se queda contento, quiere justificarse, y por eso insiste. Y aquí está el meollo de la cuestión. ¿Y quién es mi prójimo? Esta pregunta saca a la luz ese deseo tan humano que tenemos de poner límites, de dibujar una línea para decidir quién sí y quién no merece nuestro amor. Es una pregunta que en el fondo busca una excusa para poder excluir a alguien. Y Jesús no responde con una definición teórica, ¿eh? No le da una lista de quién es prójimo y quién no lo es. En lugar de eso, hace algo mucho mejor. Le cuenta una historia, una que lo cambia todo. Vamos a escucharla entera con calma. Jesús empieza así. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. La escena es terrible, una persona abandonada, vulnerable al máximo. Y sigue. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. El primero que pasa, nada menos que una de las figuras religiosas más importantes, ve el sufrimiento y conscientemente decide minar para otro lado. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. El segundo personaje, también del ámbito religioso, del servicio del templo, hace exactamente lo mismo, verlo y pasar de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y aquí viene el giro, la gran sorpresa de la historia. El que se detiene es justo el que nadie se esperaba. Y la compasión de este samaritano no se quedó en un simple sentimiento, ¿eh? Fue acción pura y dura. Primero se acercó y le vendó las heridas. Luego lo subió a su propio animal, se lo llevó a una posada y lo cuidó él mismo. Y por si fuera poco, al día siguiente pagó por su estancia y le dijo al posadero que se haría cargo de cualquier gasto extra. Una ayuda total, sin medias tintas. Y es justo entonces cuando Jesús le lanza la pregunta definitiva al experto. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? A ver, tenemos que entender que esta parábola no era un cuento para niños. Para la gente que la escuchó de boca de Jesús por primera vez, aquello fue una historia totalmente radical, vamos, una bomba. Ahora vemos por qué. Para pillar el impacto hay que ponerse en situación. Los samaritanos eran un pueblo despreciado, se les consideraba poco menos que herejes. Por otro lado, los sacerdotes y los levitas eran la élite religiosa, la máxima autoridad. ¿Y Jesús qué hace? Pone al hereje como el héroe de la historia y a los puros, a los religiosos, como los que fallan. Aquello tuvo que ser un shock tremendo. Y es que aquí se ve el conflicto principal. Lo más probable es que el sacerdote y el levita pasaran de largo para no contaminarse tocando un cuerpo herido, lo que les impediría cumplir con sus ritos en el templo. Es decir, pusieron la norma, el ritual, por encima de la persona. El samaritano, en cambio, hizo todo lo contrario. Priorizó la compasión, el amor concreto y real. Y aquí está la genialidad de Jesús. Le da una vuelta de 180 grados a la pregunta del doctor de la ley. La cuestión ya no es definir quién entra en mi club de prójimos, sino que se convierte en una llamada a la acción personal. El propio experto se da cuenta. Cuando Jesús le pregunta quién fue el prójimo, no responde el samaritano, sino que dice el que practicó la misericordia con él.
Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? Porque esto no es solo una lección de moral para que pensemos un rato, es una instrucción, una orden, vaya. Las palabras con las que Jesús despide al experto son de una claridad absoluta. Anda y haz tú lo mismo. Es un mandato para él y para todos. Nos está diciendo que la fe no es teoría, no es cumplir normas vacías. La fe se demuestra en la capacidad de hacerse prójimo de quien lo necesita sin andar preguntando de dónde viene o a quién ha votado. Y así la parábola nos deja con una pregunta que ya no es para Jesús, sino que es para cada uno de nosotros. Ya no nos preguntamos ¿quién es mi prójimo?, sino que la pregunta se da la vuelta y nos interpela directamente. ¿Quién me necesita hoy a mí? ¿A quién me está pidiendo la vida que me acerque y me convierta en su prójimo?